Buenos días, mi nombre es Desiree Rodríguez y estamos aquí en la Caja Machanga. Vamos a comenzar con el curso de técnicas de estudio. Siempre suelo iniciar todos mis cursos de todas mis clases con este curso para gestionar y ver algunas de las técnicas tanto de organización como de planificación, como de estudio como tal, así también la salud del estudiante y cómo tenemos que organizar nuestro espacio de estudio. Es importante porque muchas veces nuestros fallos a la hora de estudiar o los problemas que tienen nuestros alumnos o los problemas que tenemos como alumnos se basan principalmente en esto. Así que comenzamos. Vale, los contenidos que vamos a utilizar son, por supuesto, una introducción con contenido general, sobre todo el tema de la salud del estudiante, las técnicas de estudio y también de organización y finalmente una revisión del espacio de estudio. Vale. La salud del estudiante. La salud del estudiante la podemos dividir en varias fases, entre ellas la más importante, o las dos más importantes, sería el sueño, en el que tenemos que tener claro que tenemos que buscar un sueño profundo, por lo tanto, nada de voy a estudiar el día antes, duermo un poquito y después voy al examen. ¿Por qué? Porque no he pasado la fase de REM, no he pasado la fase profunda del sueño, en donde estoy procesando la información, donde mi cerebro está, por un lado, reseteando cosas y por otro lado, afianzando cosas. Ese primer sueño ligero es el principal característico del reseteo de información. Es por eso por lo que casi siempre nos quedamos en blanco cuando hacemos lo de estudiar el día antes y no dormir bien y tal. Siempre por eso es la organización. La organización lleva que podamos tener un buen horario de sueño y también que no se nos acumule todo al mismo tiempo, en el mismo día, etc. En cuanto a la alimentación, los dos más importantes son el azúcar y el agua. Obviamente, para que nuestro cerebro funcione, digamos que la gasolina de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo general es la sangre, ¿no? Esa sangre se compone principalmente, pues sí, de oxígeno, de agua, pero también es de azúcares. El cerebro consume mucho azúcar, por eso después de una sesión de estudio súper larga, nos apetece comer chocolate, ¿no? La idea es coger estos azúcares de otras fuentes, como puede ser la fruta, etcétera, porque son más sanos para el resto del organismo, ¿vale? Luego también hay tres factores importantes que sería el potasio, es por eso por lo que recomiendan mucho el plátano para los estudiantes, pero también los arándanos azules. Los arándanos tienen una fuente de potasio mayor y se digiere más rápido. El potasio del plátano tarda en digerirse. Lo ideal, pues hazte un batido de plátano y arándanos azules, maravillosos, y pues sí, él le puede venir muy bien. También tengan cuidado con los excesos, el exceso de hierro, el exceso de potasio es malo. El exceso de hierro tiene los mismos efectos que la deficiencia de hierro, o sea, mareos, etc. Pues eso también, otra cosa, la sangre se compone principalmente de hierro y luego, por supuesto, las vitaminas. Yo destaco una vitamina importante, que es la vitamina que accedemos a través del sol, la vitamina E, si no me equivoco. Esa vitamina, hay mucha deficiencia dentro de los estudiantes de esa vitamina. ¿Por qué? Porque están encerrados en el aula, están encerrados en casa, estudiando, etc. ¿Qué es lo recomendable? Pues un paseíto al sol de vez en cuando, ¿no? Yo lo gestiono y ahora cuando vemos las técnicas de estudio y de organización, con pasear al perro no tiene suficiente, no hace falta ir a la playa en modo lagarto, no es necesario eso. Vale, deportes. Deportes se sabe que el más que nos ayuda es correr. ¿Por qué? Porque lo que principalmente hace correr es la circulación, es un cardio, ¿no? Todo aquello que fomente la circulación fomentará el riego sanguíneo, por lo tanto, eso fomentará la oxigenación de nuestro cerebro. Además, el hecho de hacer deporte asiduamente
conlleva que nuestra espalda, porque claro, como estudiamos, la mayoría de la gente estudia sentada, hay gente que estudia de pie caminando. Ahora hablaremos de esa técnica de estudio. La mayoría de la gente que estudiamos sentados, tenemos que trabajar muy bien nuestros lumbares porque podemos desarrollar problemas de espalda. Es por eso por lo que el deporte es súper importante. Después, otro de los dos factores importantes son el estrés y las distracciones. El estrés, en el momento en el que al cuerpo o al cerebro lo sometemos a un estrés ficticio o real, nuestro cuerpo, este cerebro, manda la sangre a las manos y las piernas, ¿no? Yo lo llamo el momento mamut, ¿vale? ¿Qué pasa? El cerebro, hay una parte del cerebro que él vive todavía en las cavernas, que él no entiende que estamos en el siglo XXI, eso le da igual. Hay una parte nuestra que es animal y que sigue siendo así. Cuando yo le digo a mi cerebro que nos está pasando algo peligroso, ergo estrés, por eso está el estrés, para avisarnos de algo peligroso y para activarnos, lo que va a hacer es activarnos a full potencia, ¿no? El potencial total. Por lo tanto, para salir corriendo, porque entiende el cerebro que nos está persiguiendo un mamut. Hay varias técnicas para que eso no nos pase. Obviamente, pues lo de la meditación, la escritura creativa y pintar y meditar y aromaterapia y todo lo que se les ocurre. Pero hay un truco automático que ayuda a que eso pare, que es beber agua muy despacio y tranquilamente. El tema este, por ejemplo, de estrés, le pasa mucho a los estudiantes que dicen, me he quedado en blanco. O han estudiado mal, y si han estudiado bien es que han tenido un momento de estrés repentino y el cerebro ha eliminado información. No es el momento ni para estudiar, ni para pensar, ni para acordarnos de cosas. Vale. Y las otras son las distracciones. Obviamente, sobre todo en esta época, no distraerse es increíblemente difícil. Tenemos que si las redes sociales, que si televisión, tenemos un exceso de estímulos que hace que no nos podamos concentrar. Por lo tanto, tenemos que aprender a organizar y a entrenar a nuestro cerebro porque la concentración es una disciplina, es una habilidad que se entrena. Por lo tanto, tenemos que ir intentando entrenar al cerebro a concentrarse. Y además también las redes sociales, entre otras cosas, son la dopamina que nos genera, son adictivas, por lo tanto son adicciones, son un tema muy complejo y la gente se lo toma mucho a la ligera, pero es un tema muy complejo. Vale, continuamos. Las inteligencias múltiples. Tenemos que hablar de las inteligencias múltiples como en el sentido de que hay varias habilidades que se presentan en varias personas concretas. Esto no significa que sean excluyentes, es decir, todas las personas tenemos todas las habilidades, todas las inteligencias. Lo que pasa es que desde pequeños se nos ha estimulado una u otra más. Por ejemplo, la lingüística tiene que ver con la lengua, con el habla, idiomas, etc. Lógico, matemática, pues más bien ingeniería, matemáticas, ¿no? Inteligencia natural es un poco, yo la llamo la de los Boy Scouts, ¿no? Es la de que se conocen animales, medio ambiente, en fin, ¿no? Por ejemplo, yo digo Boy Scout, pero también un biólogo tiene inteligencia natural. La inteligencia musical es música, corporal cinética, que esas son las de los deportistas, intrapersonal y interpersonal. Intrapersonal es yo conmigo mismo, yo me entiendo, ¿no? Yo sé cuando me estoy sintiendo mal y cuando no me estoy sintiendo mal. Esta la desarrolla mucho la gente introvertida. Y la gente extrovertida suele desarrollarla interpersonal, es decir, yo me sé relacionar, habilidades sociales, lo que llamamos comúnmente. Todas son desarrollables, no todas se estudian en clase, en el instituto, no todas son enseñables y esto es interesante porque, por ejemplo, las habilidades sociales dependen mucho de la persona, de si yo soy una persona introvertida, necesito unas herramientas, si soy extrovertida necesito otras, si tengo esta edad necesito esto, si me muevo en estos círculos necesito estas cosas,
por eso no te pueden poner un librito para enseñarte habilidades sociales, no es tan fácil. Y bueno, y las demás, pues mira, muchas de ellas son complementarias, ¿no? Porque la biología se estudia la parte lógico-matemática, pero la inteligencia natural también. Y les insisto en una cosa muy importante, el hecho de que a mí se me dé bien no significa que yo no pueda desarrollar las otras. Es importante eso, porque muchas veces con esto de la inteligencia múltiple nos escudamos en, no, pues yo soy de esto y el resto no se me da, por lo tanto ni lo hago. No, hay que hacerlo. Para desarrollar hay que hacer. Vale. Siguiente tema, los tipos de memoria. Esto es interesante porque hay dos tipos de memoria. Luego ya hay una clasificación bestial del tema de la memoria, pero eso ya es algo más de neurociencias y no controlo lo suficiente como para hablar. Pero sí está la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Esto es lo sencillito. La memoria a corto plazo no es útil para recordar cosas al momento, como por ejemplo una orden puntual. Yo le pido a mi compañero, por favor, dame un vaso de agua. Yo creo que ese compañero no necesitará acordarse en su lecho de muerte de que un día me dio agua, no hace falta, ¿no? Pero el largo plazo es aquello que nos dura durante el tiempo. Hay dos formas de que nos dure durante el tiempo. Primero, que sea un evento traumático o muy emocional, ¿no? Algo, me voy a acordar toda la vida de cuando hice la comunión, por ejemplo. Y luego la otra opción es que sea a raíz de repetición se haya convertido en parte de la memoria a largo plazo. Por ejemplo, la memoria muscular suele ser memoria a corto plazo. ¿Cómo hacemos memoria muscular? ¿Cómo hacemos que nuestro cuerpo sepa moverse de una manera determinada? Repitiendo. Por eso vamos al gimnasio y repetimos el mismo ejercicio una y otra vez hasta que el cuerpo ya lo hace fácilmente. Vale. Técnicas de estudio las más conocidas, ¿no? La Pomodoro. Esta me gusta mucho porque se dedica a dividir segmentos de tiempo, ¿no? Pues yo voy a estudiar durante 2 horas, ¿no? Pues tomo una sesión de 45 minutos, 15 minutos de descanso. 45 minutos de estudio, 15 minutos de descanso. Está la variante 45-15 o 25-5. Yo los números a veces me los salto, si hay que saltárselos no pasa nada. Existe también el Animodoro, que es pues, como los capítulos de anime suelen durar menos, arriba para abajo, un minuto arriba, un minuto abajo, 15 minutos, pues utilizan el descanso para ver anime. Yo no lo recomiendo por una única razón, la espalda. Los descansos deben ser activos, deben ser levantarse, ir a beber agua, ir a darte un paseo, cosas. ¿Para qué? Para que haya oxigenación del cerebro porque hay circulación y la espalda tenga un descanso. Así que, bueno, el animador no está aprobado por mí. Vale, el Feynman es que hay mucha gente que nos dice, no, yo no puedo estudiar en la biblioteca porque yo estudio hablando. Claro, ese es el método Feynman. Yo, a través de exposición, de coger a mi hermano o a mi perro o a mi amiga y decirle, mira tía, te voy a contar. No, porque los invertebrados son no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Ay, se me olvidó no sé qué. Vuelvo a leérmelo y expongo otra vez. Ese es el método Feynman. A través de enseñar, de exponer, aprendo. Luego hay una puriada de consonantes así, la de P, Q, R, S, T, con números y tal, hay varias variantes, pero básicamente se resume en, pues estudio, me pregunto, vuelvo a estudiar otra vez, hago un examen simulacro y a repetir. Este, por ejemplo, se utiliza mucho para el carnet de conducir, por ejemplo, el teórico, quisitas así. Luego está el método Lossy, que es el de estudiar por definiciones. Bueno, está bien. Vale, técnicas de productividad. Interesantes las técnicas de productividad. Kaizen y Swansu son asiáticas, ¿no? La Kaizen es japonesa y la Swansu es el método tailandés, ¿no? En Kaizen
conlleva que si una actividad te dura 1 minuto, tú la haces y te la quitas de encima. Esa es la idea. Y la Swansu no deja de ser una especie de pomodoro, lo que pasa es que los descansos no son ni activos, ni son anime, ni son nada. Lo que son es meditación. Esto es el método que utilizan los budistas. Vale, la técnica principio de Pareto, el de 80-20. El 20% de las cosas que hacemos debe repercutir en el 80% de las cosas que no hacemos. Es decir, si voy a estudiar un examen y hay un montón de contenido, pero sé que el tema 1 y el tema 2 van a entrar seguro, el tema 1 y el tema 2 me los tengo que saber perfecto. Pero el tema 3 y el tema 4 puede ser que entre el tema 3, puede ser que entre el tema 4. Pues si no lo llevo tan bien, no pasa nada, porque estoy priorizando intentar aprobar. ¿No? Esa es la idea. El método Ibili de las 6 tareas conlleva en que yo, antes de irme a dormir, planifico lo que voy a hacer mañana. Es decir, me hago una lista de las 6 cosas que tengo que hacer mañana y hacerlas, básicamente. Un poco como planificarte. Vale, el time blocking y el comerse la rana siguen un poco la misma idea. El time blocking es organizar tu horario en el sentido de que yo esta tarde, este día, a esta hora voy a hacer esto. Y durante, por ejemplo, 2 veces en semana voy a estudiar matemáticas porque se me da muy mal. Y después lo haré el lunes y miércoles. Y el martes y jueves lo que haré es estudiar violín porque me gusta, ¿no? Te vas organizando. Y luego el método de comerse la rana es nada más empezar el día, te quitas de encima lo que más te está molestando. Por ejemplo, odio hacer matemáticas, odio hacer lengua, pues la primera tarea que voy a hacer y me voy a quitar de encima es la que menos me gusta. Ese es el método de comerse la rana. Luego está el método del reloj biológico y el del final countdown, que el reloj biológico me gusta, pero el final countdown no. El reloj biológico conlleva que adapto mi trabajo en función de mi capacidad biológica. Es decir, si yo soy una persona de mañana, que yo me levanto por la mañana y tengo un montón de energía por la mañana y estoy súper despierta, pues estudio por la mañana. Pero si en el cambio soy de la tarde o soy de la noche, pues me adapto mi horario de estudio a mi reloj biológico. Claro, esto está muy bien decirlo, pero la realidad es que los institutos todos abren a la misma hora y cierran a la misma hora. Hay turnos de tarde, pero no creo que sean para menores de edad. Bueno, y el final countdown es, empiezo la actividad y hasta que el cuerpo aguante o directamente hasta que se termine la actividad. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque es a largo plazo conllevará el burnout, es decir, al final empezarás a trabajar, acabarás perdiendo la motivación, quizás hasta el cansancio e incluso podrá llegar a ser dañino para la salud. Luego está el método colibrí. El método colibrí es divertido, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto es realista. Básicamente consiste en que yo estudio y voy cambiando de zona en función de lo que estudio. Es decir, esto estaría muy bien, por ejemplo, en los institutos. Voy a estudiar matemáticas, pues me voy a la clase de matemáticas. Voy a estudiar lengua, pues me voy a la clase de lengua. Voy a estudiar X cosas, pues cambio de sitio, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos aplicar en nuestra vida real en el sentido de que me voy a estudiar a la biblioteca. Y entonces en la biblioteca sé que solo es mi sitio de estudio, solo voy a ir a estudiar y estoy ahí estudiando. O reservo una mesita, que es mi escritorio, que es para estudiar, lo posulo y ahí solo estudio y ahí solo me quedo. A veces es factible, a veces no. El método colibrí se suele usar para los niños de preescolar, con el tema de, pues aquí está la zona de juegos, aquí está la zona de matemáticas, en fin. El método Toyota es interesante porque el método Toyota básicamente lo que conlleva es ir haciendo fracciones. Esto es para los grupos de estudio, ¿no? Tú haces una parte, yo hago otra parte, después tú haces otra parte, en fin. Y el método Seinfeld es el método que conlleva los de los 21 días de hábito. Es decir, yo me paso 21 días haciendo algo y se supone que ese hábito al día 22 ya está establecido.
tanto para lo bueno como para lo malo. Por lo tanto, cuando queramos crear buenos hábitos, como por ejemplo el hábito de estudiar, tenemos que intentar ser realistas de decir este y este y este día, este y este y este día, y repetirlo y ser constante. Y cumplirlo durante 21 días, incluso más. En fin, bueno, con el tema de tomar apuntes, los dos que yo recomiendo sobre todo son el mapa conceptual y el esquema. No son lo mismo, el mapa conceptual son solo palabras clave y ya, ¿no? No hace falta que esté hecho con rayas ni tal, puedes hacerlo todo seguido, pero son solo palabras clave. Y el esquema sí que tiene definiciones. Yo, por ejemplo, en las clases, yo lo que suelo hacer, bueno, mis PowerPoint son mapas conceptuales. Yo expongo el mapa conceptual y luego el alumno tiene que hacer el esquema siguiendo esa estructura de mi mapa conceptual. Vale. Otras formas de tomar apuntes. Tenemos el método Cornell, el método online, en fin, hay un par de ellos. Está el método Cornell, que conlleva hacer una línea, dividir la hoja en varias partes. También está el blocking, que también es hacer apuntes con bloques. Y en ello ponemos los apuntes en un lado. El método Cornell está pensado sobre todo para alumnos de universidad. Método Cornell. Tenemos el texto en el medio. Abajo ponemos las palabras claves, que son palabras que nos tenemos que saber sí o sí. Y aquí a este lado ponemos palabras que, preguntas que le queramos hacer al profesor al día siguiente y cosas por el estilo. Método online, el online es el que está en todos los típicos libros de texto, ¿no? Tiene un título, después tiene una definición, y después de la definición tiene clases y después tiene las diferentes clases, ¿no? Una organización de texto muy clásica. Método Flow, esto lo solemos usar las personas que hacemos investigación más profunda, en donde pues leemos de todo, vemos vídeos, documentales, ¿no? Yo qué sé, quiero hacer un trabajo sobre Galdós, pues tengo que leerlo todo y tengo que verlo todo de Galdós para al final sacar una conclusión sobre ese tema. El resumen, que yo no lo recomiendo, pero sé que hay mucha gente que le viene bien, no lo recomiendo ¿por qué? Porque para hacer el resumen tienes que haber subrayado primero. Para haber subrayado, tienes que haber leído. Para haber leído y subrayado y después haber hecho el resumen, tienes que haber hecho un esquema mental. Para eso haces el esquema directamente y con la estructuración es más fácil ver las cosas. Pero claro, mi cerebro funciona de una manera, porque mi cerebro es bastante analítico y sé que hay gente que no tiene un cerebro analítico, sino que tiene un cerebro más descriptivo y necesitan resumen más que esquema. Vale, el método Blurting, que este lo descubrí hace relativamente poco, básicamente lo que significa es, yo me leo lo que tengo que estudiar, me lo leo, cierro el libro y me hago un autoexamen a ver qué me acordé. Y luego, cuando termine de ver lo que a ver qué me acordé, vuelvo a abrir el libro y relleno con lo que me faltó. Y hago ese método hasta que al final se me quede. ¿Ventajas y desventajas? Hay gente que no tiene tan buena memoria, porque este método Blurting tendría muy bien para la gente con memoria fotográfica y tal. Hay gente que no tiene ese tipo de memoria, entonces esto no les puede venir bien. Luego otro método interesante es el de las preguntas clave. Hay gente que estudia, incluso que ya el profesor te da apuntes directos, ¿no? Te voy a dar una ristra de preguntas, tú las respondes, el examen saldrá de estas preguntas. Bueno, seguimos. Más tipos de apuntes. Vale, tipos de apuntes. El portafolio. A mí me gusta mucho el portafolio para apuntes que son largos, en el que, bueno, pues haces unos apuntes, los encuadernas y te haces como tu propio libro de texto. Está bien en tanto en cuanto esos apuntes tengan continuidad en tu vida, ¿no? Pues, por ejemplo, un médico, pues sus apuntes le serán útiles en algún punto de su vida. Vale, los cronogramas, este es una línea con fechas, pues podemos hacerlo con las obras o con los periodos históricos concretos, etc. Para historia está muy bien. Audioapuntes, está gracioso del audioapunte, porque nos ponemos los auriculares, ¿no? O sea, nos grabamos leyendo los apuntes, nos ponemos auriculares y lo oímos como si fuese un audiolibro y podemos estudiar en cualquier parte. Esto está muy bien, por ejemplo, yo lo usaba cuando iba en el transporte público. Wow. Y me mareaba. Entonces lo que hacía era escucharme y con ahí no me mareaba.
Subrayar los colores demostrados que son muy buenos para la memoria son el azul, el verde y el rojo. El negro no está demostrado que tenga buena productividad, pero está bien también usarlo. El rojo nos detecta peligro, por lo tanto se nos queda en la memoria. El verde nos llama la atención. El azul está muy vinculado con la memoria y con la tranquilidad. Yo soy partidaria de las palabras clave en verde, lo demás en azul, y el rojo reservarlo para nombres propios y cosas que me sean muy difíciles, pues eso, nombres propios generalmente, y fechas. Luego debates, contrastar apuntes, porque siempre nos puede faltar algo, cualquier cosita con los compañeros. Y luego los dibujos, para estudiar idiomas, para estudiar, por ejemplo, las partes del cuerpo, en fin. Y otras cosas que tengamos que tener en cuenta son, por supuesto, la planificación y la organización. Esto es interesante, sobre todo en el sentido de que, y aquí es una crítica social importante, las papelerías, pobrecitos míos, son su negocio, es lo que hay, nos presionan, ¿no? El mundo ahora mismo capitalista en el que vivimos nos presiona a comprar muchas cosas, ¿no? Para estudiar necesitas 500.000 subrayadores, necesitas 3 agendas, 12 libretas enormes, súper caras, bolígrafos de última generación que te brillan y que tienen purpurina. No hace falta nada de eso. La organización, por ejemplo, que yo hago es con hojas recicladas. Yo me hago listas con hojas recicladas. He intentado por todos los medios una agenda y no me sirve. A mí no me sirve, porque mi forma de organizarme es otra. Me organizo a través de listas. He llegado a sofisticarme en el sentido de que ahora tengo una libretita, pero no puedo más. También lo mismo con estas cosas que hay por ahí, los bullet planner y todas esas cosas, los bullet journal, que son todo esto, son libretas que la gente se hace su propia agenda y con colores y preciosas y estupendas. También lo intenté, no me funcionó. Si eres una persona artística, muy bien por ti, porque eso al final no deja de ser practicar para tu futuro como diseñador gráfico, pintor, lo que sea. Pero si no es tu llamada, si no es tu forma, no lo fuerces porque es perder el tiempo. Vale, y dinero. Luego, otra cosa, los podcasts y los documentales están muy bien para la gente que necesitamos revisar las cosas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en vez de estudiar a través del libro, que sí, que puedo leerme el libro, verme un documental sobre un videíto en YouTube de un canal serio, comprueben que sea un canal serio, sobre, pues yo qué sé, Rubén Darío y su vida, ¿no? Pues ya me quedó claro un par de cositas. Luego, la lectura activa es importante que cuando leamos nos sentemos y pensemos bien en lo que estamos leyendo. Y, por supuesto, lecturas extra también. Si tengo que revisar otra cosa, buscar en el diccionario, etc., no voy a memorizar algo que no entiendo. O si tengo que buscar otros medios, otros medios. Otras cosas importantes. Los grupos de estudio. Cuidadito con los grupos de estudio. El grupo de estudio tiene que ser un grupo de personas. Yo lo llamo, si te llevas bien con las personas que están en tu grupo de estudio, algo estás haciendo mal. Te tienes que llevar ni bien ni mal. Tiene que quedar claro que hemos venido a estudiar. No puede ser, tu grupo de estudio no puede ser con tu mejor amiga, no puede ser con tus colegas que te vas de fiesta, no puede ser, porque se van a empezar a hablar de otras cosas, van a interrumpirse, en fin, y no. Incluso hay gente que o se organiza, paga grupos de estudio, en el sentido de, yo conozco gente que va a clases particulares no porque necesite la clase particular, sino porque necesita a alguien que le ayude a concentrarse y a organizarse para no desconcentrarse, casi buscando un grupo de estudio. Es lícito. Quien pueda, pues mejor. El espacio de estudio, que ahora lo trabajaremos, el trabajo por competencias, que esto ya en casi todos los institutos se hace, ¿no? Pues si estamos estudiando lengua, pues vamos a aprender primero ortografía por un lado,
¿no? Segmentar habilidades que yo quiero y necesito. Y por último, el sistema de premios que está graciosísimo. Lo utilizamos para los perros, para entrenar a los perros, pero bueno, a veces no podemos entrenar nosotros mismos. Cada vez que termino un tema, pues me cojo y hablo con mi amiga y tengo 15 minutos hablando con mi amiga. O me como un caramelito o cualquier historia. Me doy un premio después de haber hecho una actividad. Me premio. Por eso digo que lo hacemos a los perritos. Cada vez que se sienta el perrito le damos una golosina, ¿no? Pues eso. El espacio de estudio tiene que tener ciertas características importantes. Una de ellas son los materiales necesarios. Nada de estudiar con el móvil, a menos que el móvil sea un material necesario. Si puede no serlo mejor porque es muy distractor. Nada de empiezo a estudiar y ¿dónde estaba el libro? Tener que buscar libros. No, antes de estudiar tienes que tener todo lo que necesitas. Buena iluminación y ventilación. Estudiar con calor es horrible, estudiar con frío es horrible. Estudiar sin luz, imposible. Es dañino para los ojos, puede generar migrañas y, en fin, nos puede molestar. Distracciones, quitarnos las distracciones, ¿no? La tele apagada, lo que sea que tengamos que nos moleste, pues fuera, ¿no? Es más productivo estudiar poco tiempo, pero bien, que estudiar mucho tiempo, pero mal. Los calendarios y los organizadores, por supuesto, lo que necesitemos. Yo pongo una pizarrita y yo apunto los exámenes y tal en mi habitación. Hay gente que lo hace así, en fin, cada uno verá su forma. Asientos cómodos, nada de asientos súper incómodos que nos vaya a reventar la espalda, pero nada de asientos súper cómodos que sean tan cómodos que te apetezca fleje un montón ahí tomarte una siestita. Ni tanto ni tampoco. Vale. Y luego la decoración agradable y voluntaria, cada uno decide lo que le parezca agradable. Yo considero que el espacio de estudio lo tenemos que mimar, ¿no? Es un espacio donde vamos voluntariamente. Esto es importante que lo tengamos súper claro. Uno no se sienta a estudiar porque le toca, porque esté obligado. Estudiar es un privilegio. Cada vez que nos sentemos a estudiar tenemos que tener en mente decir, estoy aquí y tengo suerte de estar aquí, porque hay muchos sitios en los que estudiar no es posible, hay muchas personas que han querido estudiar y no pueden, hay muchos países en donde estudiar no es posible, está prohibido, por las cuestiones que sean. Entonces, en el momento en el que nosotros nos paramos y decimos, yo estoy estudiando y tengo la oportunidad de estudiar, voy a aprovecharlo, ¿vale? Luego ya me redirijo, yo estoy hablando de, por ejemplo, de educación obligatoria, ¿no? Que después la educación no obligatoria no es obligatoria, o sea, tú además estás voluntariamente ahí, tienes derecho a estar ahí, ¿no? Y además tienes el privilegio de estar ahí, tienes el derecho y el privilegio de estudiar, así que cada vez que hagas de tu estudio algo, busca que esté agradable, porque también es verdad, es tedioso, nadie te va a decir, y quien te diga que estudiar es súper fácil, súper cómodo, no, estudiar es tedioso, es incómodo, es doloroso, es un sufrimiento, es una incertidumbre constante, estudiar es chungo, y fingir que no es mentir, pero también a la misma vez tenemos que hacerlo nosotros voluntariamente, que el proceso sea lo menos doloroso posible. Esto no es muy diferente que ir al gimnasio y subir pesas. Mientras subes las pesas estás pensando en todos tus enemigos, vamos a llamarlo así. Y luego ya, cuando hemos conseguido el éxito, el objetivo que hemos querido, ya ahí es cuando todo está genial. Pero el proceso hay que hacerlo. Vale. Vamos a poner ejemplos. Aquí tengo un ejemplo, una habitación medio mística, ahí siempre todos mis alumnos dicen, no, el primer error que hay ahí es el reloj de arena. Vale, esto es un poco místico, ¿vale? Es un poco abstracto. Errores, vamos a ver errores. Principal error que estoy viendo yo es la silla, porque, bueno, yo que tengo dolor de espalda, lo primero que veo es la silla, esa silla, no puede ser, ¿no? Y después el siguiente error que veo es
Madre mía, ¿qué hace? Esa pila de papeles en el suelo, un montón de libros a un lado, un montón de libros al otro, ¿no? Mal, la pila de libros, la silla, un montón de libros, ¿no? Vamos a ver lo que tenemos bien. Tenemos bien el calendario, tenemos bien la ventana, ¿no? Que está cerrada o abierta, depende del clima. Tenemos bien las plantitas, la decoración, ¿no? No tiene por qué ser plantas la decoración de tu casa, ¿vale? No tiene por qué ser planta. Puede ser un póster de algo que te guste, puede ser lo que tú quieras, pero que sea una decoración que haga que tú digas, ay, me apetece estar aquí, ¿no? La ventana, el calendario, las plantitas, en fin. Vamos a ver otro ejemplo. Este otro ejemplo, lo malísimo que estoy viendo otra vez, yo y mi trauma con las sillas, es las sillas. ¿Cómo vas a estudiar con un taburete? No, imposible. Dolor de espalda. Luego otro mal que vemos es la pila de libros, ¿no? Otro mal que vemos, que yo veo que también, lo mismo que la silla, me genera trauma personal, el cactus ahí encima de la mesa. Que mucha gente me dirá, pues a mí me gustan los cactus. Ya, sí, pero pon en un sitio en el que no se te vaya a chocar con tu brazo o no lo vayas a tirar, ¿no? ¿Vale? Y cosas buenas que vemos aquí. Cosas buenas vemos la de puerta abierta. Esto generó debate una vez que hice este curso. La puerta abierta no porque hace ruido o sí porque no hace ruido, depende. Hay gente que estudia con ruido. Yo estudio con ruido. Yo necesito estudiar con ruido de temas generalmente de platos y cocina. No sé. Yo, en el sitio donde solía estudiar yo eran cafeterías. Entonces yo ya me he acostumbrado a ese tipo de sonido. A mí no me molesta la cafetería o el sonido de plato lavándose, porque además, bueno, yo cuando estudiaba en casa de mis padres, pues tenía la cocina al lado, ¿no? Estoy acostumbrada. Hay gente que no, dependerá. Yo lo he puesto como bueno por la ventilación. Vale. Algo bueno, tiene todos los materiales en el escritorio, porque me imagino que el ordenador tendrá todo lo que necesita. La iluminación, porque tiene un flexo, y el calendario y el reloj. Mira, el ordenador no lo señalé. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya sido útil. Suscríbanse, denle like, todas las cosas que se hacen en YouTube, ¿no? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a empezar el curso de literatura. Lo próximo que empezaremos es con el curso de literatura, los géneros literarios. Y nada, hasta la próxima.